Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2023, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Qué gusto saludarles. Soy Sergio Miranda. Te invito para compartir con tus contactos. Muy bien. El tema de esta noche le he llamado Destinados a la vida eterna. Destinados a la vida eterna de la palabra para que tú te afirmes en una convicción de vivir en este tiempo con propósito, dando sentido a tu vida y viviendo ya sin temor al futuro, sin incertidumbre, como nos dice aquí Hebreos capítulo 2 en el verso 14. Nos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando del Señor Jesús, participó de lo mismo. Aquí nos explica por qué Jesús tuvo que tomar forma humana, venir en forma de hombre, siendo Dios, el Hijo de Dios mismo, para dar comienzo a una nueva creación, porque en el Señor Jesús encontramos la naturaleza humana y la naturaleza de Dios mismo, creador de todas las cosas. Y dice que la finalidad de que Jesús tomara forma de carne y sangre, participara de carne y sangre y tomara forma de hombre, fue para destruir, dice ahí, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, dice, sujetos a servidumbre. Así que Jesús al morir en esa cruz, a través de su muerte y resurrección, él venció la muerte porque él resucitó. No ha habido nadie que haya resucitado hasta el día de hoy como Jesús, porque Jesús resucitó, él lo anunció desde el principio, que él resucitaría al tercer día para dar a conocer que el propósito al morir en esa cruz era que finalmente se quitara la separación que el hombre había generado en el principio en la creación, cuando el hombre decidió seguir su propio camino y confiar en sí mismo. Así que Jesús vino para esto, para reconciliarnos con el Padre y unirnos al amor de Dios. Por eso dice que el propósito de Jesús a través de su sacrificio, muerte y resurrección fue librar, dice, a los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que somos libres ahora en Cristo Jesús del temor a la muerte. Somos libres. Tenemos que entender después de lo que se vivió en la pandemia de 2020, 2021 y todavía hasta 2022, todavía hubo secuelas de la pandemia, que en realidad lo que nos preservó durante todo este tiempo no fueron los cuidados que pudimos haber tenido de usar un cubrebocas, de evitar el contacto con otras personas, sino dice ahí que en realidad es el Señor quien dice la última palabra. Es el Señor quien dice la última palabra. Él sabe hasta cuándo y ha determinado hasta cuándo nosotros vamos a estar aquí en este mundo, porque Él nos ha comprado a través del sacrificio de Jesús. La Biblia dice que ahora nosotros, nuestra vida le pertenece a Dios. Así que el propósito del Señor Jesús es librarnos, dice, del temor a la muerte. Ya no tenemos por qué vivir con temor a la muerte. Estamos preparados en cualquier momento que el Señor nos llame a su presencia, porque no hay nada que puedas hacer para evitar morir. Pero lo que sí podemos hacer es evitar no tener, no continuar nuestra existencia con la seguridad de estar en la presencia de Dios y vivir por toda la eternidad aquí en la tierra con el Señor Jesús. Porque hemos venido comentando aquí a través de este estudio de la Biblia que nuestra estancia en la presencia de Dios, lo que le llamamos en el cielo, es una estancia temporal, porque la Biblia dice que viene un día de resurrección, como lo enseñábamos hace unos momentos. Resucitar significa volver a vivir después de estar muerto. Así que la Biblia nos enseña que el hombre al morir continúa su existencia. La diferencia es si tiene o no la vida eterna, porque al tener la vida eterna, eso hará la diferencia de cuál será tu destino por toda la eternidad. Así que la estancia en la presencia de Dios, la estancia en el cielo, como le llamamos, es temporal, porque finalmente la vida del hombre transcurrirá después de haber resucitado, según si tú recibiste la vida eterna y tienes en ti la naturaleza de Dios mismo para estar con el Señor por toda la eternidad. Así que la palabra nos habla de este principio porque nos habla la escritura de cómo
lectura de este principio porque nos enseña también ahí en Hebreos, ahí en el capítulo 6 en el verso 1 nos dice el fundamento, lo que sostiene una relación personal con Dios. Y nos está hablando de 5 doctrinas básicas, enseñanzas fundamentales para vivir en una relación personal con Dios. Y eso tiene que ver con la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice ahí que se necesita este fundamento porque va a sostener tu relación personal con Dios. Y empieza hablando, número 1, del arrepentimiento. Está hablando de dejar de vivir la vida como la hemos vivido, sujetos, como vimos, a la esclavitud por el temor a la muerte. Se trata de arrepentirnos, de volvernos a Dios, de dejar de vivir lejos de Dios y separados de Dios en este mundo. Número 2, nos habla de la fe en Dios, de poner nuestra confianza, porque una vez que nos volvemos a Dios, entramos en la fe. Estamos poniendo toda nuestra confianza en una relación personal con Dios y en todo lo que Él declara que ya hizo a nuestro favor. Después habla de los bautismos y nos está hablando que una persona que ha creído va a unir su vida al Señor y va a dar evidencia de eso a través del bautismo. Nos habla del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Esta es una perspectiva completa del plan maestro de Dios para nuestra vida. Dice que una vez que nos hemos vuelto a Dios, nos hemos arrepentido, hemos creído en Jesús, viene bautismos, que consiste en una unión, en mostrar nuestra fe a través del acto del bautismo, uniéndonos a través de poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, somos unidos a Dios. A través del bautismo, nosotros somos sepultados y estamos de esa manera siendo juzgados en Cristo de nuestros pecados y maldades. Así que en Cristo ya fuimos juzgados, no seremos juzgados ya de nuestros pecados. Los que sean juzgados en el futuro van a quedar separados por toda la eternidad. Pero si en Cristo Jesús está nuestra confianza, dice que ya hemos sido juzgados y por tanto el bautismo, la palabra bautismo, de donde se traduce del griego, significa sepultura. Nos está diciendo que en el bautismo, estar bajo las aguas, representa el haber sido juzgados y haber muerto con Cristo una vez que fuimos juzgados de nuestros pecados y maldades. Y entonces salimos de las aguas del bautismo a una vida nueva. Viene el bautismo con el Espíritu Santo, porque una vez que hemos sido unidos en una relación personal con Dios, confirmando a través de nuestra fe en el acto del bautismo, vamos a recibir el poder de Dios, su poder sobrenatural, para poder disfrutar de esta vida nueva y abundante. No se puede vivir una vida nueva si no tenemos el poder de Dios. Por eso es que el Señor también nos va a sumergir. La palabra bautismo es ser sumergido y se refiere también a ser sumergido en el poder sobrenatural de Dios. Y después de esto viene la enseñanza básica de la imposición de manos y termina diciendo Hebreos 6 del 1 al 3, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que nos está hablando de una enseñanza básica en la vida espiritual que toda persona debe conocer y toda persona debe de saber. Así es, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Necesitamos tener muy claro el plan completo de Dios para nuestra vida, completamente el plan de Dios para nuestra vida. Muy bien, así que vamos a regresar aquí, Hebreos capítulo 9, nuevamente, aquí compartiendo contigo, Hebreos en el capítulo 9, nos dice lo siguiente, verso 28, ofrecido una sola vez, dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación, dice, de los que le esperan. Y luego dice, antes, en el versículo 27, y de la manera que esté establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que vendrá un juicio en su momento, en su tiempo, vendrá un juicio después de la muerte. Todo hombre va a comparecer y va a ser juzgado por Dios. La diferencia es que cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos salvación y vida eterna, no seremos juzgados para determinar nuestro destino por la eternidad. Nuestro juicio será diferente. La Biblia dice en Romanos capítulo 14 que los que hemos creído vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, refiriéndose a que daremos cuentas de la manera en que vivimos la vida en Cristo, cómo nosotros administramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras habilidades,
nuestro llamado. Dios nos llamó y Él nos va a pedir cuentas por eso. Él nos va a pedir cuentas sobre nuestra fidelidad, la manera en que usamos el dinero, la manera en que servimos en su iglesia, la manera en que permanecimos fieles al lugar donde Dios nos plantó. Todo eso tiene que ver con dar cuentas y comparecer ante el tribunal de Cristo, pero dice que en ese juicio será para ser galardonados o recompensados o también amonestados, pero no será para determinar nuestro destino eterno, porque eso ya fue decidido una vez que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Así que la Biblia está anunciando el momento en que ocurrirá la resurrección, el momento en que cuando Jesús aparezca por segunda vez, Él no aparecerá, no se manifestará a este mundo como lo hizo al principio. Será sin relación con el pecado, porque la primera vez vino como Cordero de Dios. Vino como Cordero en sacrificio por los pecados del mundo. Vendrá esta vez ya sin relación con el pecado, porque dice que vendrá para salvación a los que le esperan. Esto es que Él vendrá para rescatar a su iglesia del tiempo de juicio que vendrá sobre la tierra y después regresará para establecer su reino de 1000 años y dar comienzo a una nueva era, a lo que la Biblia le llama en el libro del Apocalipsis y en las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, un reino de 1000 años, un reino milenial. Así que bien, pues vamos a continuar aquí en Primera de Corintios 15, porque estamos enseñando acerca de lo que la Biblia dice sobre vida después de la muerte. La Biblia nos habla la verdad acerca de la continuación de la existencia después de la muerte. Tú puedes, a través de lo que está escrito en la Biblia, tener este entendimiento y esta revelación. No tienes que ir a otras fuentes para saber qué ocurrirá, porque esto es algo que todos nos preguntamos, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá después de la muerte? ¿Continúa la existencia o no? Hasta ahí llega la vida humana o la vida humana continúa. Y sobre todo, y el mayor anhelo de la humanidad es precisamente la esperanza de poder vivir por toda la eternidad. Por esa razón, pues es que en la pandemia, desde luego, muchos evitaron morir tomando ciertos cuidados, pero también muchos, a pesar de todo eso, fallecieron. Entonces, porque el anhelo finalmente de la humanidad es poder tener vida eterna. El anhelo de la humanidad es no morir, pero ya eso tuvo respuesta y ya eso tuvo ahora una respuesta a través de lo que Cristo hizo a nuestro favor, a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Observa lo que nos dice la Biblia aquí en Primera de Corintios capítulo 15. Yo te recomiendo que leas todo este capítulo de la Biblia. Aquí vamos a leer una parte en esta ocasión y te va a sorprender lo que está escrito aquí en el libro de Corintios capítulo 15. Verso 1 dice lo siguiente: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual están firmes, por el cual asimismo somos salvos, si retienen la palabra que les he predicado, si no, han creído en vano. Observa en primer lugar lo que está diciendo aquí. Está hablando de que es el evangelio que ha sido predicado, a través de lo cual nosotros vamos a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la muerte, de un destino separados de Dios por toda la eternidad. Así que aquí nos está diciendo que es el evangelio, que es predicado, que es anunciado, el cual nos va a llevar a la salvación. La palabra evangelio se traduce de la palabra griega evangelión. Por eso es que esta palabra es extraña, porque no es una palabra de nuestro idioma, es una palabra traducida literalmente del griego. Evangelio significa buena noticia. Quiere decir que en la Biblia hay buenas noticias para la humanidad. Y aquí nos está diciendo que estas buenas noticias tienen que ser anunciadas. Y al oír esta gran noticia del amor de Dios, de lo que Jesús hizo a nuestro favor para que tengamos vida eterna, es que vamos a recibir. Por eso dice aquí que este evangelio que ha sido anunciado, esta buena noticia que se nos ha dado a conocer, dice, el cual también recibieron, en el cual también están firmes del evangelio. Entonces dice que este evangelio tiene que ser recibido y necesitamos permanecer en lo que se nos ha dicho.
¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede dejar de creer, y esto ha ocurrido también. Hay personas que han acabado negando la fe. Por esa razón es que aquí vemos el libre albedrío. Y es que Dios finalmente no nos trata como marionetas. Dios nos ha dado la facultad de elegir libremente y es nuestra decisión recibir este evangelio que trae salvación a través de Cristo Jesús. Es nuestra elección permanecer firmes, no movernos de lo que Dios dice que ya hizo para que tengamos vida eterna por medio de Cristo Jesús. Pero es nuestra decisión y aquí nos está animando a permanecer firmes, a no movernos, a no dudar, a no volvernos atrás, a no regresar al mundo, sino seguir adelante a pesar de las dificultades que aún podamos vivir por haber creído a Jesús. Muchas personas piensan que cuando hay graves dificultades y aún tragedias en su vida, piensan que Dios ha fallado, piensan que Dios no es verdadero o que algo no está bien con Dios, pero lo que tenemos que entender es que en este mundo hay aflicción. Jesús nos lo advirtió y declaró, en este mundo tendrán aflicción. Él nos avisó que habría aflicción en este mundo, pero dijo, mas confíen, yo he vencido al mundo. El problema no es que en el mundo haya aflicción, el problema es que nosotros creamos que Jesús ha vencido al mundo y que a través de Jesús nosotros podemos vencer en este mundo. Así que no hay ninguna circunstancia que pueda separarnos ya del amor de Dios. Si tú permaneces firme, si tú le sigues creyendo a Dios, pase lo que pase en tu vida, a pesar de lo que esté ocurriendo en las batallas que estás librando, si tú permaneces firme y fiel al Señor, entonces dice continuarás disfrutando de salvación, porque la salvación tiene dos aspectos. Familia y queridos amigos, la salvación tiene dos aspectos, el efecto eterno, el que nos hace vivir destinados por toda la eternidad, pero también salvación se refiere a la manifestación del poder de Dios para poder vencer y avanzar en este mundo de aflicción con el poder sobrenatural de Dios. Por eso dice, por el cual asimismo sois salvos, por causa del Evangelio, de esta maravillosa noticia de Cristo Jesús, somos salvos, si retienen la palabra. Así que es importante que dice que retengamos la palabra porque hay un riesgo de que nosotros dejemos ir el Evangelio, soltemos esto que nos ha sido ya dado y que nosotros perdamos entonces así la salvación, porque la salvación se puede perder si dejamos de creer. Por eso dice que retengamos este Evangelio, que retengamos permaneciendo en todo lo que se nos ha dicho que ya hizo Jesús a nuestro favor, porque dice, si retenéis la palabra, está poniendo una condición, que para ser salvos necesitamos retener la palabra hasta el final de nuestra vida. Dice, si retenéis la palabra, si no, pues no. Pero si retenéis la palabra que les he predicado, no habéis creído en vano. Así que si nosotros permanecemos en lo que Dios ha dicho, pase lo que pase en nuestra vida, dice que entonces no habremos creído en vano. Así que vemos que aquí en esta parte de esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo en esta introducción está hablando de la importancia de permanecer creyendo a la verdad. Por eso es que creer en la verdad, creer en la resurrección, en este principio, nos hará permanecer libres del temor a la muerte, nos hará vivir con una perspectiva total de nuestra vida, no solo ensimismados en nuestras dificultades en el presente, no solo ensimismados en los problemas, porque muchas personas están viviendo en problemadas y solo están viviendo movidos o gobernados por los problemas que tienen día a día. Pero esto nos da una perspectiva total, donde ya nosotros no solamente estamos viendo estas batallas aquí en el momento que estamos viviendo, sino tenemos una perspectiva de la eternidad. Y esto nos da la seguridad y la confianza de que Dios está gobernando nuestra vida en medio de cualquier situación. Dice Romanos capítulo 8, 30 y 32, que Él hace que todas las cosas se vuelvan a bien a los que le aman. Él hace que todo se vuelva para bien. Él hace que toda la aflicción que trae este mundo finalmente acabe siendo de bendición para nosotros. El Señor dijo, yo no soy un ladrón. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que la adversidad no proviene de Dios,
proviene de este mundo, y lo que nosotros tenemos que hacer para no creer inútilmente, no creer en vano, sino creer con provecho, es retener la palabra que hemos recibido, permanecer firmes en lo que hemos creído, sabiendo que el Señor estará siempre peleando nuestras batallas y llevándonos a avanzar en este mundo. Dice entonces, porque primeramente les he entregado lo que yo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Aquí nos está estableciendo el principio de la vida después de la muerte. Aquí nos está asegurando que nuestra existencia continúa después de la muerte. Dice que Cristo, dice, yo les estoy entregando a ustedes lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Así que, iglesia, eso es lo que tenemos que decirle a nuestros familiares, amigos, las personas que nos conocen. Necesitamos anunciarles que hay vida eterna para ellos por medio de Cristo Jesús. Tenemos que anunciarles esto que aquí dice, que Cristo murió por nuestros pecados, que nuestras propias obras o nuestro comportamiento no va a determinar que seamos aprobados por Dios y vayamos a su presencia, sino solamente lo que Jesús hizo al morir en esa cruz, que Cristo murió por nuestros pecados. Si esto no es, si nosotros estamos confiando en nuestras buenas obras, ¿qué caso tiene que Jesús haya muerto en esa cruz si todavía nosotros tenemos que añadir a lo que Jesús hizo buenas obras? Aquí dice de que de ninguna manera, que nuestra salvación es un regalo, es por gracia, no es por obras. La Biblia constantemente declara que la salvación es por gracia, es por causa de Cristo lo que Él hizo, no por causa de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Por eso anunciamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que lo que hizo Jesús estaba anunciado y era conforme a lo que Dios había dicho que era necesario hacer para hacer justicia. Dios, a través de Cristo Jesús, ya hizo justicia. En Cristo ya fuimos juzgados, como he enseñado, en Cristo ya fuimos juzgados y por tanto ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. En Cristo ya morimos por causa de nuestros pecados. Ya ocurrió un juicio y la muerte al creer en Jesús. Por eso el acto del bautismo es un acto a través del cual mostramos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Por eso es que el acto del bautismo debe ser una decisión y una convicción personal. Nadie puede bautizarse por ti y nadie puede bautizarte a menos que tú no lo decidas. Solamente va a tener valor espiritual si esta es una decisión que tú has decidido tomar para seguir a Jesús. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Vuelve a señalar que todo esto ocurrió de acuerdo a las escrituras. Así que el sacrificio y la muerte de Jesús no fue una tragedia, fue un plan. Fue un plan, algo ya planeado por Dios y anunciado a través de la Biblia, de las escrituras, de lo que está escrito en la Biblia. Dice, y que fue visto por Cefas. Así que aquí nos comienza a hablar de vida después de la muerte y cómo Jesús fue el primero en resucitar. Por eso la Biblia le llama a Jesús las primicias. Él es las primicias de la resurrección, porque fue el primero en resucitar. Y lo que ocurra con Jesús ocurrirá con todos los que hemos creído en él. Así que nos dice, y que fue visto por Cefas, les he entregado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Así que aquí nos dice que sí murió Jesús. Murió Jesús, tenía que morir porque no podría resucitar si no hubiera muerto. Y tendría que morir para ser juzgado por nuestros pecados, porque dice que la paga del pecado es muerte y toda persona que ha pecado, por tanto, tiene como destino la muerte eterna, separación de Dios por toda la eternidad. Jesús tenía que morir y Él murió nuestra muerte. La muerte que teníamos que morir la llevó a cabo Jesús al morir en esa cruz. Y dice que entonces resucitó, porque resucitar es volver a vivir después de haber estado muerto. Así que dice, y que fue visto por Cefas. Entonces, aquí a continuación va a dar evidencia y testimonio de que Jesús fue visto resucitado. No es un cuento, no es una leyenda urbana,
Jesús en verdad resucitó y se presentó resucitado para que todo el mundo supiera que esto significaba que su sacrificio había sido aprobado. No era suficiente que Jesús hubiese muerto. Todavía era necesario que ese sacrificio fuera validado por el Padre y considerado como un acto de justicia por el cual toda persona sería perdonada y sus pecados habrían sido juzgados en Cristo. Por eso dice que fue visto por Cefas y dice aquí, y después por los 12, los 12 apóstoles, dice, hablando de los que también siguieron a Jesús al final. Y después fue visto por más de 500, de los cuales muchos viven aún. Miren cuántas personas dieron testimonio de que Jesús había resucitado. Esto fue impresionante en su día. Dice, y otros ya duermen. En el tiempo de Pablo todavía seguían con vida personas que habían visto personalmente a Jesús resucitado y ya otros habían partido y habían muerto. Después fue visto por Jacobo, uno de los tres líderes más importantes de la iglesia en su comienzo, una vez que Jesús se fue al Padre. Luego por todos los apóstoles. Y dice, y al último, dice, al último de todos, como por un nacido fuera de tiempo, él fue visto también por mí. Entonces aquí Pablo está dando testimonio de que él también vio a Jesús resucitado. Dice que fuera de tiempo, porque no fue en ese tiempo, sino fue después, pero también él dice, fue visto también por mí, yo también vi a Jesús resucitado, porque dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, escribió el apóstol Pablo en su día, porque dice, perseguía a la iglesia de Dios. Si tú ves la historia de Saulo, llamado después Pablo, resulta que él fue un líder religioso que odiaba a la iglesia, pensaba que la iglesia de Jesús era una secta falsa y pensaba que Jesús era un falso profeta. Él tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre cuando iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Dice que él persiguió a la iglesia y llevó a la muerte y mató a fieles discípulos de Jesús. Mas dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así que él estaba dando testimonio cómo su vida fue transformada, siendo un hombre tan religioso, un hombre que era irreprensible de acuerdo a la ley que Dios había dado a Israel, pero sin embargo que él estaba equivocado y que no había entendido que cuando Jesús vino en su día, él era el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Israel, que vendría un rey ungido. Primeramente vendría en relación al pecado para morir por los pecados del pueblo de Israel y de todo el mundo. Y escribe el apóstol Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Así que aquí vemos cómo cuando llegamos a Cristo, nuestra vida tiene sentido, tiene propósito y el Señor nos va a llamar a cuentas de la manera en que vivimos, si vivimos para Él o vivimos para nosotros mismos. Pero dice el apóstol Pablo cómo esta gracia no fue inútil, dio fruto en su vida. Y eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo, mientras estamos aquí nosotros, la gracia de fruto en nuestra vida, la gracia de Dios que hemos recibido, la vida de Dios mismo a través de Cristo, se manifieste a través de nosotros y de fruto. Por eso necesitamos entrar al discipulado de la vida cristiana. No basta solamente oír predicaciones, sino necesitamos hacer que nuestra mente sea renovada y podamos vivir comprometidos, sirviendo al Señor y transformados en discípulos, en seguidores de Jesús, para cumplir como iglesia nuestro propósito y nuestro llamado de ser una luz en este mundo y sal para la tierra. Así que continúa diciendo, así que ya sea yo o ellos, así predicamos y así hemos creído. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, observa, aquí entra en el tema de la implicación que tiene haber creído que Jesús resucitó o no. Y nos va a enseñar que si no hay un entendimiento y una convicción de que Cristo resucitó, entonces nosotros hemos creído en vano, porque para Dios lo más importante es haber creído que si Jesús resucitó, nosotros también seremos resucitados con Él, porque el plan de Dios es que tenernos a nosotros por toda la eternidad. Así que dice, y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos?
Así que vemos aquí que en la iglesia había creyentes confundidos que no estaban entendiendo este principio. Así que Pablo está hablando de una forma retórica, preguntándoles algo que debía ser evidente para ellos y que no habían sido enseñados, y ahora les está enseñando o los está reafirmando en esta convicción a lo que la Biblia le llama la doctrina de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y Pablo les escribe ahora, porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces esto quiere decir que tampoco Cristo resucitó. Está hablando de manera retórica. Está diciendo, si afirman que no hay resurrección, es como si dijeran que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, pues nuestra fe es vana, no sirve para nada. Dice, y nuestra predicación también no sirve para nada, es vana, y también nuestra fe es vana y no sirve para nada. Así que vean qué importante es entender este principio de resurrección y de que Cristo resucitó. El mensaje principal de la iglesia en el comienzo, en el libro de los Hechos, era anunciar que Jesús había resucitado, porque esta era la demostración de que Él era Dios y que esto significaba que ahora los cielos estaban abiertos para nosotros y que ahora habíamos sido rescatados de la muerte y la separación de Dios por toda la eternidad. Y además dice, somos hallados, pues falsos testigos. Si tú no crees que Cristo resucitó, entonces yo soy falso, porque yo estoy hablando de que Cristo resucitó y que resucitaremos con Él, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Está hablando retóricamente y haciéndoles pensar, porque en su tiempo, en esa iglesia de los Corintios, había personas que creían que Cristo no había resucitado. Y entonces el apóstol Pablo les dice eso, si en verdad los muertos no resucitan, pues quiere decir que Cristo tampoco resucitó, lo cual quiere decir que le está afirmando que Cristo al resucitar hará que también los que murieron en Cristo sean resucitados para estar con Dios por toda la eternidad. Y los que no, pues no. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis vosotros en pecados. Y este es el punto que dice, si Cristo no resucitó como algunos creen, esto significaría que tú sigues en pecado, que Dios no te perdonó, porque entonces lo que Cristo hizo al morir en la cruz, pues no fue aprobado. Y como no fue aprobado, pues no resucitó. Pero lo que está diciendo en realidad es que por cuanto Cristo resucitó, quiere decir que los pecados ya fueron perdonados, que ese sacrificio se hizo justicia para que seamos perdonados y reconciliados con Dios. Y dice entonces también, los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, los que ya murieron en Cristo, pues entonces quiere decir que ya están separados por toda la eternidad. Entonces también dice, si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Y este es el principio que tenemos que entender aquí. Y aquí vamos a llegar y vamos a continuar con este estudio de Corintios capítulo 15. Dice que si solamente reducimos la vida espiritual a lo que vivimos en este mundo, dice que somos los más miserables de todos los hombres. Y este es un principio que necesitamos tomar porque esto es poderoso y es no conformarnos a vivir la vida en este momento solo lo que estamos viviendo, sino tener una perspectiva eterna. Porque si no tenemos esta perspectiva de la eternidad, estamos entonces, como dice ahí, solo esperando en Cristo mientras estamos aquí en esta vida terrenal. Pero si solamente nos conformamos con esta vida terrenal y no estamos teniendo una perspectiva de todo el significado que tiene la eternidad que está por delante de nosotros, somos los más, dice, miserables de los hombres, dignos de lástima, es lo que está diciendo, dignos de lástima. Qué pena que solamente estemos viviendo para sobrevivir en este mundo, viviendo para un negocio, que incluso nos apartemos de Dios, que nos dividamos de Dios, porque todo lo que nos importa es un negocio, todo lo que nos importa es un trabajo, un día casarte, un día tener un auto, un día hacer esto o aquello. Seríamos los más miserables si solamente pensamos de esa forma tan limitada. Necesitamos tener una perspectiva eterna, porque cuando tenemos una perspectiva eterna, aún las batallas que estamos librando en este tiempo, en este mundo, seremos vencedores. Así que no te conformes solo con lo que está ocurriendo en tu vida en este momento.
pero tú puedes estar confiado que en medio de estas batallas que estamos librando en este momento, ahí Él se estará manifestando, porque la Biblia dice aquí en Corintios también que el enemigo final del hombre ya fue derrotado, y el enemigo final del hombre es la muerte. Y si el enemigo final es la muerte, como dice Corintios, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Está anunciando que un día resucitaremos y será evidencia de que la muerte ha sido derrotada. Si la muerte ha sido derrotada, entonces podemos vencer cualquier cosa nosotros en este mundo. Muy bien, pues yo te espero para que continúes conmigo aquí en esta nueva transmisión de Vive Sin Límites, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Así que te invito para que me sigas en el podcast Vive Sin Límites 2023 con Sergio Miranda. Te invito para que me acompañes en un nuevo episodio. Les amamos, les bendecimos. Así que sigue viviendo y disfrutando y sigue creyendo de la vida nueva y abundante que tenemos en Cristo Jesús, mientras sabemos que no importa lo que ocurre en este mundo, no importa lo que venga en el futuro inmediato para nosotros, el Señor tiene cuidado de nosotros. Somos suyos, nuestra vida le pertenece y Él cuidará de nosotros hasta el final. Les amamos, les bendecimos.